Bueno, le damos la bienvenida al profesor Arturo Borges, director del Instituto de Investigación, Seguridad Vial y Educación, ISEB, para su columna de seguridad en el tránsito. Hoy, buenos días, bienvenido. Buenos días. Feliz Día de los Trabajadores. Igualmente para todos. Gracias. Bueno, hoy más que nunca viene a lugar esta columna porque ayer se conocieron los datos de la UNACEB, donde dieron cuenta que aumentó la mortalidad en el tránsito el año pasado, en 2018, con los datos cerrados. Venimos en una tendencia similar, ¿no?, en lo que va del año. Y vos querías proponer el factor humano, ¿no?, como determinante en todo esto. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Humberto? Buenos días. Danilo y Lorena, gracias. No, es evidente que estas cifras que se dieron ayer, uno ya tenía la percepción, inclusive, de un valor un poco más alto, y en la que bajaron los heridos se trasladaron a los muertos. O sea que hay un porcentaje que dentro de los muertos hicieron bajar los heridos. O sea que empeoró, porque hay menos heridos porque hay más muertos. Yo considero que sí, porque de algún lado hay que sacar esa cantidad de fallecidos que tenemos, que es una cifra muy preocupante, sobre todo por lo que se dice que venimos haciendo y que la política de seguridad vial tendría que haber respondido en estos 11, 12 años que llevamos desde que la ley 18.191 fue generada y luego la UNACEB. Pero evidentemente que todavía en lo social inclusive no se ha llegado a tener real conciencia de lo que es ponerse hoy en el sistema del tránsito. Y esto es un tema preocupante, porque si las cifras son similares, evidentemente que habría que hacer una revisión a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Porque hablábamos fuera de cámaras con Humberto, qué es lo que sucede que tenemos esas mismas cifras. Tiramos leyes, ahora tenemos otra más en el Parlamento, hemos dispuesto de una cantidad de elementos jurídicos, pero a la población no le ha llegado. Y si los resultados no los podemos medir, es decir, cuál es la medida más importante y que ha dado resultados, acá es donde nosotros cerramos. ¿Cuál es el diagnóstico que podríamos hacer y cuáles serían las medidas aplicables o acentuar las acciones de futuro? Leyes que se han aprobado, pero que no tienen repercusión en la gente, como tú decías. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con el tema de educación? Evidentemente no está haciendo carne en los conductores, ¿no? Bueno, probablemente porque no le llega, no sé, los programas que hay no son efectivos. Pero primero que no tenemos formación para los conductores, para todos los actores, para la sociedad toda. Eso es un problema para la psicología social, por eso llegarle a ver por qué tenemos esta respuesta en las masas, por qué la gente es imprudente. Y acá hay una materia, una ciencia que se descubrió y que trabajó mucho, que es la prevención. ¿Qué hacemos en materia de prevención? La prevención lo que trata de buscar es, apoyada por elementos científicos, tratar de especificar cada tarea cuáles son los peligros específicos que contiene. Entonces ahí armar una serie de programas que traten primero de evitar el riesgo, después de minimizarlos y tratar de que las consecuencias sean menores. Pero ¿qué hacemos en materia de prevención? Uno de los elementos que en el mundo universalmente se trabaja, la prevención está vinculada efectivamente con la educación. Y la parte de educación, que se sabe que ha dado resultados, la formación de conductor a nivel del mundo, no vemos que exista. Nosotros tenemos que crear al individuo la concientización de que la prevención es un elemento vital para poder desarrollarse dentro del sistema del tránsito. Y sabemos que, como tú decís, es una actividad humana. Y dentro de la actividad humana muchas veces existen elementos que condicionan la actividad antes que la propia actividad se desarrolle. El factor humano entonces es determinante. Es la constante del factor humano. ¿Qué puede hacer la autoridad cuando un individuo va a cruzar una ruta, no mira para los costados y se enfrenta a una siniestralidad que queda fatal? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Cuando el individuo lo que ha hecho se ve que no miró, no calculó la velocidad que venía el otro. Ahí uno piensa, ¿cuál es la causa de tomar una decisión tan equivocada, ¿no? De no medir el riesgo. Bueno, justamente lo que hay que enseñar es a percibir el riesgo. Y tenemos algunas placas, señor director, si nos pone en pantalla, que el tránsito es una actividad humana, pero la primera es la acción de percibir el riesgo. Luego, tomar decisiones, que evidentemente se percibe el riesgo si uno evalúa en su memoria el escenario que tiene en ese momento, va a tomar una buena o mala decisión en función también que la memoria la tenga, y por último, ejecutar la acción más rápida, más directa y que el individuo pueda controlar
el resultado de la decisión que toma. Que esto es un elemento fundamental, esto es, digamos, la base del tránsito. Pero ¿por dónde entra esa información? El 90% de la información entra por la vista, pero hay que enseñar a mirar, porque después de que de la vista pasa la información al cerebro, el cerebro tiene que buscar cuál es la acción más inmediata y la más segura. Es decir, que antes de la ejecución de la maniobra, siempre hay un proceso mental que es la que transmite qué es lo que se debe hacer. Pero si el individuo partimos de la base que no sabe mirar el escenario y cuantificar el riesgo que corre, para sí y para otros, evidentemente que ahí puede errarle a la toma, a la decisión y complicarse la historia. Entonces, dentro del tránsito y de todas las tareas que realizamos, nosotros tenemos dos tipos de riesgo. Uno es riesgo objetivo y el otro subjetivo. Acá es donde más trabajaría la prevención, sobre el riesgo subjetivo. Porque muchas veces la gente no sabe apreciar el riesgo real que tiene la situación por la que viene circulando. En esta placa nosotros podemos ver que hay una situación compleja para este conductor. Cuando el riesgo real que tiene por la situación que viene atravesando a 50 km por hora ya generaría entrar en una zona de peligro, sigue a 100 km por hora porque a lo mejor se convence o está creído que las cubiertas que compró para agua la semana pasada van a corregir su error o el aquaplaning es menor. Conoce la ruta como la palma de la mano. No viene nadie en ese momento en la carretera. Puso unas luces que iluminan absolutamente todo y además lo están esperando para llegar a comerse el asado que habían previsto para cualquier elemento, ¿no? Armando una hipótesis. Reúno en una las contestaciones que nos dan la gente después de los siniestros. El individuo conocía las rutas, conocía todo esto que dijimos. Entonces, una de las claves en la prevención es enseñar a percibir el riesgo y no infravalorarlo. Y esto depende muchas veces de la conducta del individuo. Entramos en lo que se llama la homeostasis del riesgo. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave de la mayoría de los siniestros es la bajísima percepción del riesgo que un individuo tiene antes de enfrentarse a la situación compleja. ¿Ustedes saben cuál es el tiempo que media entre que el individuo ve lo que puede suceder y toma la decisión o sucede el evento? Científicamente comprobado, y lo hacemos nosotros en nuestra investigación, entre 3 o 4 segundos antes de que tuvo el evento siniestral, podría perfectamente haber tomado una decisión. Cuando uno mide ese tiempo y los metros que tiene por delante y se da cuenta que si lo hubiera tomado un día antes, si lo hubiera explicado en cuánto frenaba su vehículo, no estaba metido en este lío. Por ese tiempo mucha gente se mata, se muere, herida de por vida o preso. Porque la gente tampoco piensa que por un accidente cualquiera uno va preso. Y esta placa es un ejemplo. Tenemos que seguir insistiendo de que el cinturón de seguridad salva vidas. Esto es el golpe de un individuo con 83 kilos de peso que pega contra el parabrisas. Entonces, ¿qué hay que hacer con los conductores para que se coloquen el cinturón de seguridad? Hoy en día todavía nos dicen, bueno, me coloco adelante, pero atrás no es obligatorio, ¿verdad? Es decir, que todavía hay un desconocimiento, no solamente de la ley, sino la responsabilidad que tiene el conductor cuando lleva pasajeros. Esto acá lo llevamos o lo extrapolamos a lo peor que hay. Llevar un niño al que no le dijimos si quería correr este riesgo y lo llevamos suelto. No entendemos que el sistema de retención infantil es un elemento brutal de apoyo para la seguridad del chico y su futuro en salud. Pero ¿qué pasa? Vemos a los chicos hablando entre los dos asientos de los conductores y el pasajero. Y en este caso seguimos discutiendo el casco. ¿Y esto también qué es? Esto es falta de educación, no hay formación. Cuando uno le habla a los chicos y a los jóvenes y le hace entender las consecuencias de no utilizar los elementos de seguridad que son apropiados, no porque diga la ley, sino porque están reconocidos mundialmente para salvar vidas, el individuo entra en otra conciencia, empieza a descubrir algo nuevo. Y esta es la clave. ¿Cómo le llegamos nosotros a la gente para que perciba el riesgo? ¿Por medio de las leyes? No, las leyes están ya establecido y la experiencia indica que no modifican comportamientos. El comportamiento social se modifica si nosotros educamos, si formamos al individuo, si le decimos el porqué o el significado de la ley. Y tenemos que decir así, que falta control, que hay elementos que el sistema hoy carece, está muy bien. Pero ¿qué hace la sociedad para procurarse el bien? ¿Vamos a esperar que venga alguien de arriba y como una varita mágica soluciona el tema del siniestro de tránsito? No, y la clave es la formación. La prevención tiene sus raíces
justamente en esa parte. Pero si el individuo no entiende o no sabe medir el riesgo, evidentemente que no va a tomar decisiones. Y es lastimoso cuando la gente, después de que sucede el hecho, se da cuenta que manejar, para esto hay que estar educado y además entrenado, que eso es otro elemento. Entrenar la vista, qué debe mirar. Entrenar el cerebro, qué maniobra debe guardar como riesgosa y no actuar en la zona de peligro. Maniobras defensivas, además, ¿no? Exacto, pero hay gente que no sabe mirar. Es decir, que de todo el escenario que tiene delante, su cerebro todavía no le sabe definir qué es lo más importante. Y el cerebro es una materia selectiva. Si yo educo al cerebro en qué es lo que tiene que elegir para minimizar las consecuencias, evitarlas al menos, bueno, yo ahí hago prevención. De otra manera no hago prevención. Y podremos tener más leyes este año, podremos tener más controles este año, pero partimos de la base de qué piensa el individuo cuando se pone en el tránsito. ¿Cuál es su responsabilidad civil en esto? Y lo hay mucho en el poder civil, que es una de las patas con la que tenemos que concientizar a la gente del riesgo que corre para sí y para otros, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a agradecerle una vez más Un gusto, al como profesor siempre. Arturo Borges, que bueno, como siempre, claro, con ejemplos absolutamente contundentes, para ver si, bueno, de una buena vez por todas, fundamentalmente, nosotros cambiamos la conducta al momento de estar al volante. Muy amable, profesor. Al contrario, muchas gracias a todos y que terminen un feliz día. Muy bien, muchísimas gracias. 10, 12 minutos de la mañana, el profesor Arturo Borges en La Mañana de Arriba Gente.